Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. Uno que es fundamental y se refiere a la mujer en la Semana de la Mujer Paraguaya. Nos acompaña nuevamente la señora Marisa Rivera, experta en liderazgo y empoderamiento de la mujer. Ya estuvo con nosotros en el Péndulo años atrás, no hace mucho tiempo. Le vamos a preguntar, ¿hay diferencias? ¿Mejoró o no mejoró la situación de la mujer en Paraguay? ¿Qué puede hacer para que se acelere este proceso de liderazgo de la mujer dentro del Estado paraguayo? Vamos a consultarle. El otro bloque vamos a hablar acerca del operativo Cicatriz que está siendo llevado adelante por José Alberto Alderete, coordinador de este operativo de unidad dentro del Partido Colorado. ¿Avanzan o no avanzan? ¿Qué significa estas movilizaciones de los dirigentes seccionales? ¿Viene de la base o viene de cúpulas este acuerdo? De todo eso vamos a hablar con Alderete. Y el último bloque vamos a hablar de otro tema fundamental para este país, las negociaciones de Itaipú, con dos expertas. Cristina Folch, profesora e investigadora de la Universidad de Duke, ya estuvo con nosotros, va a estar de nuevo con nosotros, y Cecilia Llamosas, investigadora política energética en Paraguay. Con ella vamos a hablar acerca de todo esto, qué es lo que nos conviene, cómo tenemos que negociar, avanzamos, no avanzamos, qué tenemos que hacer para que llegado el 2040 podamos disfrutar de nuestra energía, esa gran riqueza que tenemos en nuestro país. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de todos estos temas, pero antes, doña Marisa, a usted también le invito, saboree el rico café Lavazza, que es un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles. Café Par lo representa y distribuye. Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Doña Marisa, buenas noches. ¿Cómo anda, doña Marisa Rivera? Muy bien, feliz de estar de vuelta aquí en Paraguay. Bienvenida Gracias. de nuevo. Cada vez que viene está en el péndulo, que es lo más importante. Bueno, exacto, Bueno, muchísimas gracias. dígame, usted está formando líderes paraguayas, ¿verdad? Se trabaja permanentemente con ellas. Desde que llegó la primera vez y empezó con esta formación, ¿a cuántas ya se han formado? ¿Cómo está la situación? Bueno, este es un programa que dirige la Embajada Americana y utilizan a las mujeres que ya son líderes en sus comunidades y nosotros les proveemos el entrenamiento de liderazgo, de empoderamiento, el que reconozcan cómo pueden pulir algunas de las cosas que ya conocen, pero que también pueden formar parte de un núcleo de mujeres que se pueden ayudar unas a otras. Y sí, increíblemente hay más de 60 mujeres que son parte de este programa, incluyendo las que acabamos de entrenar este año, pero están todas trabajando en diferentes pueblos de Paraguay, en los bosques, con indígenas, en las ciudades. Algunas se están postulando ahora para puestos de importancia y ya las estamos preparando para hacer los cambios. En verdad el nombre del grupo es She Rocks en inglés, pero en español es Mujeres para el Cambio. Y eso es lo que estamos viendo. Nada más que en estos 2 años, el que ellas implementaron mucho de lo que aprendieron en el entrenamiento es obvio. El que están creciendo, el que están abriendo sus propios negocios, el que están utilizando todo lo que tuvieron en el entrenamiento y entrenando entonces al resto de la población. Y eso es lo que queremos ver, que no solo se queda ahí en el conocimiento con uno, sino ellos están enseñando a otras mujeres, a otros estudiantes, dependiendo en el ámbito donde ya se encuentren. Ahora, y en Paraguay, ¿qué se pretende cambiar de esta manera? De todo. Lo que queremos ver que el rol de la mujer es tan importante en todos los ámbitos, en educación, en la política, en la economía, y queremos que la mujer participe y esté en puestos de decisiones. Porque el 49.3% de la población en Paraguay son mujeres, pero en el resto del mundo somos la mayoría, 51%, y en Latinoamérica somos el 55%.
30%. Y claro, nosotros vemos mucho la noticia de violencia doméstica Sí, contra la sí, sí. mujer, que es una epidemia global y existe aquí en Paraguay, como pues existe en todos los países. Pero la otra noticia que es importante que debamos de notar es que el rol de la mujer en la economía, empezando por Estados Unidos, terminando aquí en Paraguay y en el resto del mundo, es sumamente importante. Nosotros aportamos más de 18 trillones de dólares a la economía de nuestros países, pero a nosotros nos pagan mucho menos que a los varones. Esa es una lucha que continuamos. Pero se va estrechando esa diferencia Eh, Se está estrechando, pero es muy porque uno lentamente. está batallándola. Ujú. Uno, exacto. Yo veo el progreso, pero el progreso es sumamente lento. Y para estar en par nos va a tomar muchos años. Eso se tiene que acelerar. Y yo creo que con el empoderamiento de la mujer y el diálogo con los hombres y reconocer que la influencia de la mujer es para beneficio de todos, no es solo para las mujeres, porque si un 54% de los hogares, en verdad la que está enfrente es una mujer o es madre soltera y tú no le estás pagando lo suficiente, ella no puede darle un futuro mejor a sus hijos porque no tiene Claro, y se por dónde. reproduce la desigualdad continuamente. Exacto. Ujú. O sea que la cuestión del pago definitivamente es una de las que tenemos que ver. ¿Y cómo se hace eso? Pues que donde las mujeres tengan puestos de influencia donde pueden cambiar eso. Porque aunque van al jefe y le dicen, ¿Y oye, me tienes que qué dar es lo un... más difícil de cambiar? Pues mira, es la mentalidad, el reconocer que ¿Pero en el hombre o en la mujer? ¿Qué es en, más difícil de cambiar? en los En los dos, dos. en los dos, porque hablamos mucho de machismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y digo, bueno, pero ¿y quién educa al hijo Sí, en la exactamente, casa? en ¿Qué la es lo que casa. está pasando en el hogar? El liderazgo para mí comienza en el hogar. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cómo educamos a nuestras Y los hijas? conceptos machistas, ¿quién introduce eh, en la mente o los mantiene, o los o los introduce o mantiene? los mantiene. Exactamente. La mujer, claro, tiene que reconocer eso. Tenemos que conversar muy abiertamente con nuestras abuelitas, nuestras mamás, porque a veces uno quiere hacer los cambios y te regañan Así y mismo. te dicen, pero qué barbaridad, no estás en tu casa, estás trabajando. Y digo, sí, porque es parte de lo que yo quiero hacer con ser innovadora, quiero tener mi trabajo, quiero ser independiente. Y esos conceptos, pues, son muy de ahora. Sí, sí, sí. Pero si hablas con una abuelita, pues eso no se hace. Digo, ese concepto de nuestra cultura que la mujer no puede, ya eso no existe. Yo veo también que en nuestra juventud ya tú ves muchas más mujercitas que están entrando en campos que normalmente era el rol del Del hombre, hombre. como ingeniería, como las matemáticas, como la construcción. Todas esas son ramas donde normalmente no se veían mujeres y ahora hay muchas. Poquito a poco, claro, se ven esos cambios, Ujú. pero tiene que avanzar mucho más. Y en Paraguay, ¿cómo ves? Usted que viaja constantemente a Paraguay, cada tanto viene, supervisa, entrena para el liderazgo, ¿cómo ve la situación? ¿Avanzamos lenta, despacio, más rápidamente? ¿Cómo es? Yo creo que no solo, Pero sinceramente, sí. sinceramente yo vengo muy entusiasmada porque yo me voy y vengo, pero yo estoy constantemente leyendo qué es lo que están haciendo, cuál es el nuevo proyecto, cuáles son sus éxitos, Sí. cuáles son sus problemas, o sea que nos mantenemos unidas. Para mí es una ilusión el ver que continúa creciendo, pero son pocas cuando dice 60, cuando tienen la mitad de Paraguay son mujeres, pues eso tiene que avanzar mucho más rápido, pero las que han tenido el entrenamiento, yo sí veo el progreso sumamente rápido. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta y la resistencia que enfrenta la mujer paraguaya? Bueno, Que han podido identificar en estos grupos. bueno, claro. Primero, lo de la violencia doméstica es uno que es algo que se tiene que corregir en Paraguay y en el mundo entero. Personalmente, los salarios es uno que la equidad de salarios no está ahí. Y podemos tener la misma educación, la misma Es que experiencia debemos y nos tener la pagan. misma educación. Exacto. Y le enseñas todo eso y te dice, bueno, pero lo único que te podemos pagar es tanto. Eso es injusto. Y para mí, los que tienen la decisión para aumentar un salario, que no vean que es mujer o que es hombre, que es una persona que tiene toda la capacidad para hacer tu compañía o tu institución mucho mejor porque tiene las capacidades, pero que también como mujer contribuye a la economía de nuestro país. ¿Por qué no le pagas más?
Digo, solo porque es mujer, pues eso se tiene que romper. Ujú. Eso se tiene que... La educación es sumamente importante, el saber que la mujer también tiene el derecho de ir hasta donde quiera a continuar esa educación. Por supuesto. Ujú. Y en contacto con las mujeres ahora, en estos días que estuvo en Paraguay, ¿cuáles son las preocupaciones? ¿Qué es lo que detiene el avance? ¿Qué le dicen las periodistas con las que se reunió, las mujeres con las que estuvo en contacto? ¿Qué le dicen? Bueno, pues ahí veo progreso precisamente con las historias que se escriben o se publican o la televisión, que ya hay más historias sobre las mujeres y que no sean historias solo, como digo yo, de homicidios de la mujer o de la violencia, pero que hay buenas noticias que debemos de cubrir. Pero en el mundo entero el 10% de las historias son de mujeres y somos la mitad del mundo. Y digo, pues en Paraguay igual, dice, y para mí yo les pregunté eso, ¿a ustedes les dejan hacer una historia, digamos, de un tema importante como es la equidad de salario o la importancia de la educación o el progreso o las mujeres que se están postulando para puestos políticos? O sea, todo eso han habido avances y son obvios. Pero yo veo que están y dicen, oh sí, ya a mí me dejan hacer eso. Anteriormente no le decían, no, esa historia no sirve, no es necesaria, lo hacemos otro día. Y como que te echan y dicen, lo haremos después. Y digo, pero hoy en día las mujeres que están en el ámbito laboral tienen por lo menos la voz. Ahora lo que necesitamos es que nos den un poco más de poder para cambiar las cosas que queremos ver cambiadas. ¿Y cómo se consigue ese poder? Pues dándonos la oportunidad de ser las jefas con título y con pago. Ujú. Y perfecto. Normalmente acá, por lo menos acá en Paraguay, por lo que se sabe, en las universidades son las mujeres las que consiguen mejores notas, salvo excepciones, ¿no? Pero generalmente, en un promedio general, la mujer es más estudiosa, tiene mejor nota que el varón. Pero llega la hora del trabajo y ciertamente ocurre lo que usted dice, ¿verdad? No se paga el mismo trabajo, las mismas horas, la misma responsabilidad, no se paga igual. ¿Cómo cambiamos la mentalidad de los que están arriba y los que tienen, los que deciden? Bueno, pues que nos den la oportunidad de poner a mujeres en esos puestos de arriba donde pueden. Y también es importante que tenemos que entrenar a las mujeres, porque si nosotras estamos entrenadas por el hombre que está arriba y el de arriba te dice no se lo des porque es mujer o págale menos, pues ya la entrenamos mal. Es cuestión de reconocer que tenemos que tener equidad en posibilidades, en oportunidades y en pago. ¿Cómo se arregla eso? Pues teniendo más mujeres en esos puestos de influencia donde ellas pueden tomar la decisión. Es decir, bueno, si tenemos 10 puestos y somos la mitad de la población o quizás la mayoría en una universidad, por ejemplo, pues la mitad de esos puestos deben ser mujeres. Mire, yo no estoy de acuerdo con usted y le voy a explicar por qué. Si son 7 las mujeres que tienen mayor capacidad, 7 tienen que estar de 10 en esos lugares de decisión. Si son 7 los varones y 7 tienen que ser los varones, es la capacidad, es lo que debe primar en la hora de la elección. Y si son 10 mujeres y están por encima de 10 hombres, las 10 mujeres. El aceptarlo. Exactamente, ¿verdad? Es decir, si una mujer que se mete a la política resulta que es mayor atractivo que un hombre, presenta mejores propuestas, da señales de que puede cumplir, pues que ocupe el primer lugar, no tiene por qué estar ocupando el segundo o el tercero. Perfecto. ¿Verdad? No estamos en desacuerdo entonces. Me parece que sí, me parece que la capacidad es lo que debe primar y no precisamente el 50-50. Bueno, pero como tú me preguntaste cómo se cambia eso, de repente no nos van a dar los 10 puestos, pero uno comienza y dice, vamos a hacer equidad, por lo menos vamos a hacer la equidad de donde estás trabajando. Yo digo la universidad, por ejemplo, o si es una corporación, o si es en cualquier sitio en educación, mirar y dice, bueno, si en verdad lo que estamos sirviendo es a la mayoría que son mujeres, y dice, nosotros tenemos que tener esa representación de arriba hasta abajo. Y, bueno, sí. Comienza con 1, con 2, con 3 y llegamos a las 10. Exactamente, sí, no, yo soy un partidario. Si están 10 mujeres y compiten por 10 cargos y las mejores son las 10 mujeres y por les qué corresponde. No? Les corresponde y punto. No hay nada que discutir. Para la próxima oportunidad que se preparen 10 hombres mejor que las 10 mujeres que se presentan. Sí. Es así de sencillo. Vemos de la misma manera. Debería ser así, ¿no? Pero no es así.
Y por eso es que se continúa esa batalla, por eso es que uno continúa unas marchas, por eso es que uno continúa protestando, por eso es que uno continúa entrenándose, porque hay que ser sabia cuando uno está negociando un salario, hay que saber cómo negociar ese salario, el educarte de qué es lo que le pagaron quizás al otro antes de que te ofrezcan la posición a ti. O sea, todo eso es parte de ese entrenamiento, el conocimiento de cómo tú negocias, el decir yo valgo, y yo valgo más que inclusive el que estaba aquí Claro. antes. Dice, vamos a empezar por ahí, vamos a equidad y de ahí mi valor es mucho mayor y si me lo gano o no, pues yo por lo menos lo voy a batallar, lo voy a dialogar, lo voy a pedir. Ahora, esta semana se dieron dos casos muy importantes a nivel mundial y que afectan a dos personas importantísimas, uno en el mundo del cine y otro en el del espectáculo. En el del cine, Harvey Weinstein, el productor cinematográfico, va a ser condenado. Todavía no se sabe a cuántos años, pero ya fue encontrado culpable. Y ahora, en España, el tenor Plácido Domingo se vio obligado a pedir disculpas públicas a las mujeres de las que abusó en otros tiempos. Y ya se le han suspendido actuaciones que tenía programadas para el 10 de marzo. Estas decisiones de la justicia y esta situación que se da con personas tan importantes como estas dos, ¿qué significado tienen para la mujer? Bueno, primero que tenemos la oportunidad de decirle al mundo entero que lo que está pasando y lo que ha pasado por muchos años. Anteriormente uno le tenía que pedir al periódico que lo reportara y no te hacen caso. Hoy en día tenemos el internet. Tú puedes hacer movimientos como el Me Too Movement, que por eso el Weinstein está en corte hoy, donde dice a mí también y a mí también. Y dice, oh, wow, ¿cómo puedes esconder eso? Y eso fue algo que nació y continuó. Hay dos cosas que tenemos que ver, no solo que esos crímenes se están haciendo y continúan siendo parte de nuestras vidas como mujeres, en sitios como Hollywood, en sitios como el entrenamiento, pero eso pasa en corporaciones y que no solo son mujeres abusadas en sitios de escasos recursos, que el abuso contra la mujer y la violencia contra la mujer se da a todos los niveles. Y esto es lo que nos está enseñando estos casos, pero que gracias a Dios que tenemos el internet y podemos hacer movimientos globales. Claro, también significa un cambio en la mentalidad de los propios jueces. Exacto. ¿Verdad? Porque 15, 20 años atrás esto era impensable. Exacto. Que se denunciara siquiera era impensable. Y sí. Ahora se denuncia y ya son condenados. O si se decía, se tapaba. Se tapaba. Y no vamos a hacer nada, no vamos a decirle nada al público, tú le das un poco de plata y aquí no pasó nada. Dice, pero hoy en día no. Y digo, y eso es lo que nos está ayudando a nosotras con el movimiento femenino en avanzar un poquito más rápido. Ahora, ese avance también tiene relación con temas como el aborto, por ejemplo, el poder decir que uno sí traiga, con todo lo de connotación moral y religiosa que tiene el tema. Pero eso es un derecho de la mujer. Cualquier persona que tenga que tomar esa decisión es muy difícil. Es muy difícil. Pero ¿quién está tomando esa decisión en cuanto a qué yo hago con mi cuerpo? Y dice, ¿es un hombre, es una mujer o soy yo? Dice eso, cada uno debe tener la libertad de hacer esa decisión. Y yo creo que esa es parte de esa batalla, de que nadie te está obligando a hacer o no hacer, sino que tienes la libertad de escoger. ¿El hombre y la mujer son iguales o no? No, no. ¿Y en qué debemos y cómo debemos respetar nuestras diferencias? Bueno, yo creo que los dos nos hacemos falta. A mí, uno necesita a los hombres necesitan a las mujeres, porque obviamente ninguno estuviese aquí si no fuese por una madre. Así mismo. Y por un padre. Y por un padre. El padre ayuda un poco, ¿no? Pero también el reconocer que todos tenemos diferentes capacidades. El hombre piensa muy directo, muy en línea derecha, como digo yo, mientras que las mujeres podemos estar pensando en 4 cosas a la misma vez, y es la formación de nuestro cerebro, porque han habido muchos estudios la diferencia entre el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer. Eso sí, hay diferencias. A la misma vez, cuando hablamos de oportunidades, no tenemos que hacer la diferencia
tan pronunciadamente, pero utilizarnos unos al otro para como complementación. Ujú. En Estados Unidos la igualdad está llegando a pasos agigantados. No, y yo también estoy igual tan frustrada como estoy aquí, que sí he visto avances, pero que son sumamente lentos. Estábamos hablando, por ejemplo, la señora Pelosi fue la primera Speaker of the House. Sí. Y digo, sí, pero nos tomó 192 años, nos va a tomar 192 años a tener otra. Y dice, sí hemos visto mujeres correr para la presidencia de Estados Unidos, pero no se ha llegado todavía. Todavía tenemos mucho por trabajar. Cuando vemos la diferencia en cuanto al Congreso, el 18% del Congreso en Estados Unidos, y somos las ¿En qué áreas, por ejemplo, en qué áreas de la labor de la mujer se ha avanzado más que en la política, más lentamente, obviamente? Pero ¿en qué áreas se avanzó más, por ejemplo? Yo te diría en el área de pequeñas empresas, las mujeres somos las que estamos abriendo pequeños negocios a pasos agigantados, empezando con Estados Unidos. La mujer es la que está abriendo más y somos las latinas, 6 veces más que cualquier otra mujer estamos abriendo nuestros propios negocios. Aquí en Paraguay también estamos viendo las mujeres abriendo sus... MIPYME, sí. Y eso es importante porque ahí es donde viene la parte económica. Tú cuando económicamente puedes aportar, ya no hay tanta diferencia o pushback, como decimos nosotros, Sí. ya no es el tira y jala de que tú me dices o no me digas, no, yo tengo un producto que vender, yo tengo el financiamiento, bueno, quisiéramos tener mejor financiamiento, pero ya entonces podemos competir a mejor igualdad que con los hombres. Ujú. Eh, En la cuestión de educación también he visto unos pasos agigantados. sí, Eso es otro donde hemos visto que la mujer no solo es la escuela primaria, pero que está yendo y terminando a la universidad a mayores pasos que los sí, hombres. sí, sí. Y eso también nos ayuda a nosotras a poder promovernos. Y sí, y también hay mujeres que ya dirigen universidades, dirigen Exacto. sí, ministerios, Ujú. también ciertamente. Pero también en todo lo que usted dice, la diferenciación de salario, en el deporte las mujeres han dado, pero un salto gigantesco. Exacto, exacto. Pero inclusive cuando te pones a pensar en los deportes y estamos viendo a las mujeres que fueron a las Sí, Olimpiadas, sí, sí. y me dice, la diferencia de pago Sí. entre los hombres que fueron a la Olimpiada y el pago que le dieron a las mujeres, pues eso es tan obvio. Y digo, y les costó pelearlo. Sí, sí, sí. Y se lo han aumentado, pero no es igual que No, lo no, que le todavía pagan no, los pero hombres. va aumentando. Claro que sí. Y que están también participando en Claro. deportes que anteriormente no las veías. Exactamente, en la WNBA Ajá. las jugadoras están empezando a ganar mucho más y en algunos casos ya igualan a muchos hombres en los salarios. Sí, sí. Y eso es Ahora, importante. las marcas Porque, todavía se resisten, ¿verdad? Las grandes marcas, sí. pero por lo menos la Asociación Norteamericana de Básquetbol le ha dado un impulso en ese sentido a la igualdad de salario de hombre y mujer. Claro que sí, claro que sí. Y tiene que continuarse, porque la participación de la mujer continúa creciendo. Y digo, no solo en básquetbol, pero vemos a las chicas Williams En el jugando el tenis, Sí, sí, y sí. ahí las marcas se han aprovechado Sí. la oportunidad de utilizar su fama para Sí, vender sus marcas. ciertamente en el tenis sí se emparejó, pero hace más tiempo, pero también Son tuvieron que protestar las mujeres muchos años. tenistas para conseguir eso. Es decir, Exacto. lentamente, pero Se ve el nos vamos progreso. igualando. Bueno, hay progreso, pero nos queda mucho camino por recorrer. Sí, es que el talento se tiene que pagar de la misma manera, Sí. Ujú. ¿verdad? Sea hombre o mujer. Bueno, y también estamos viendo mucho enfoque en las mujeres en el campo de la ciencia y la ingeniería. Y cuando vemos eso, esos son exactos salarios altos y que si tienen la preparación y la capacitación, ¿por qué no? Esos salarios definitivamente son mucho más altos que, digamos, de una secretaria. Así que estamos viendo mucho enfoque en educar niñas, desde niñas, que tengan esa conciencia y que esa creatividad y decir, sí, yo quiero continuar en matemáticas o en las ciencias y ser ingeniera o ser doctora. Ahora, esto ha obligado a las mujeres, a las nuevas generaciones, a postergar la formación de familias. Sí, y eso es algo que se ve afectado ¿Sí? en muchas maneras. Primero vemos a mujeres que ya no tienen niños a los 15 años, quieren esperar a terminar su carrera y quizás
mucho más. consolidarse económicamente primero en en el trabajo. Exacto, que nos parece muy bien, porque en verdad el ser madre es uno de ah, las cosas más bellas que uno puede experimentar, pero sí nos, nos disturbia un poco, por ejemplo, de que tienes una carrera y tienes que parar para tener tus hijos y criarlos, y entonces ya esos años los perdiste en cuanto a pago. Entonces cuando quieres regresar, vuelves de vuelta. O sea, no es como si que continúa. Sí, sí, sí. O sea que para las mujeres en cuanto el pago, pues el ser madre y quedarte con tu familia por unos cuantos años nos afecta económicamente. También vemos las jovencitas que no quieren tener 6 Sí, hijos. exacto. Yo quiero uno, quiero dos o no quiero ninguno. Las nuevas generaciones tienen un pensamiento muy diferente. Sí, sí. Y Propenden más a la igualdad. exacto. Y yo también veo en los varones, por ejemplo, yo veo a mis hijos, ellos reconocen que su mamá siempre trabajó y que ellos tenían que aportar no solo afuera, pero en la casa. También. Dice que es necesario, un hombre puede lavar platos, un hombre puede hacer Por el laundry. supuesto. Y bueno, pero hay muchos que dicen, no, yo no hago eso. Y digo, ¿y por qué no? Si necesitas 2 mámonos y un jabón. Claro, porque la mamá no le obligaba a hacer esas cosas. Exacto, exacto. Hay que obligar a todos por Ya. igual. Doña Marisa, muchísimas gracias por estar y por contarnos todo esto. Bien por las mujeres y en la Semana de la Mujer Paraguaya. Se acerca la Semana Internacional también de la Mujer el próximo 8 de marzo. Sí. Bueno, así que le agradezco que haya estado y la próxima vez que venga de nuevo la invitamos. Muchísimas gracias, es un placer estar con usted. Gracias por la invitación. Muchas gracias. La señora Marisa Rivera con nosotros. A la vuelta de la pausa, ¿usted alguna vez curó una cicatriz? Sí. ¿Deja huellas? Uy, sí. Depende cuán grande fue la cicatriz. Bueno, eso le vamos a preguntar a José Alberto Alderete a la vuelta de la pausa. ¿Cuán grandes son las heridas? Ya volvemos. Vení a Bristol y aprovechá el LG Week, porque tenés hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca LG. Super ofertas de la promo. Heladera LT44, 440 litros, inoxidable, 2 puertas. Precio normal 18 cuotas de 642.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 309.000 guaraníes. Para más información comunicate al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué tal, don José Alberto Alderete? ¿Cómo anda? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Carlos. Costó traerlo, pero está acá. Estoy acá. Está acá, eso es lo importante. Bueno, depende de la herida, decía la señora Marisa Rivera antes de despedirse, para curar, para que una cicatriz sea efectiva. ¿Cuán grande fue la herida en el Partido Colorado y de qué se puede llegar a cicatrizar? Yo tengo fe de que vamos a cicatrizar las heridas. Realmente tenemos que admitir que los dirigentes hemos abierto heridas en campaña o fuera de campaña también, por no administrar nuestras emociones. Pero hoy hay una muy buena predisposición de los dirigentes y principalmente de los dos líderes de los dos movimientos más importantes que tiene el partido, Mario Audo Benítez y Horacio Cartes, de cicatrizar las heridas y fundamentalmente de perdonar. Mire, el perdón no es una opción, el perdón es una decisión. Y yo creo que los dirigentes maduros del partido, mirando primero el país, luego el partido y supeditando, subordinando los intereses personales y movimentistas que son legítimos, están para cicatrizar esas heridas. Ahora, le pregunto algo. Cuando se vino el intento de juicio político por el tema de las negociaciones de la contratación de potencia en Itaipú, el presidente habló de mafias. Y en
indirecta alusión al señor Horacio Cartes. Cuando usted habló de la operación Cicatriz, al otro día cae un importante cargamento de que iba a ser ingresado de contrabando al Brasil de cigarrillos, donde aparecían las marcas del señor Cartes, y rápidamente algunos oficialistas ligaron esta situación. Ahora nuevamente se sigue insistiendo, pero al parecer no hay todavía posibilidad de una fecha de encuentro. ¿Y esas menciones son accidentales o hay algún sector que no quiere encontrarse cara a cara con el señor Cartes? No, esas menciones a mí no me consta de que se dirigía al expresidente Horacio Cartes, el presidente actual Mario Audo Benítez. En segundo lugar, lo que ha ocurrido yo desconozco porque es un acto administrativo del gobierno. Yo estoy en este tema eminentemente político, pero puedo decirte de que por sobre las palabras, los discursos, está el interés país, fundamentalmente desde la visión de ambos líderes del Partido Colorado. Y el Partido Colorado tiene la responsabilidad y la obligación como partido en función de gobierno de traer paz en la República del Paraguay. Esto que estamos llevando adelante, a la que yo llamo la Operación Cicatriz, va mucho más allá de la frontera del Partido Colorado. Es por el país. Porque tengo que mencionar, y lo conoces muy bien, el Partido Colorado en el pasado reciente ha sido gobierno y oposición a la vez. Y el enfrentamiento o la confrontación entre los dirigentes, entre los propios correligionarios siempre dentro es más del feroz partido, en la interna colorada que en las nacionales. Y contra la oposición también. Sí. Y ha marcado etapas inclusive dolorosas en la historia de nuestro país. Por citar un ejemplo, la muerte del vicepresidente de la República, Luis María Argaña, fue un problema interno del Partido Colorado. Por las grandes diferencias, en el año 2008 el partido es desalojado democráticamente del poder. Nosotros no podemos dejar de aprender de la historia reciente y mirar con responsabilidad el futuro del país. El gobierno colorado que hoy lidera el presidente Mario Audo Benítez ha sido electo para gobernar y para poder arrojar resultados a través de la gestión al pueblo paraguayo. Ahora, pero ¿cicatriz es igual a impunidad? Cicatriz no es igual a impunidad. Y en nuestra hoja de ruta no figura eso. En nuestro orden del día no existe el tema impunidad. No se habla. Y la otra cosa que me olvidé de mencionarte, por el momento no aparece tampoco el encuentro de ambos líderes, por el momento. Nosotros no podemos repetir la historia reciente también que se ha dado en el pasado de dos líderes enfrentados muy fuerte. Tengo que mencionarte, Luis María Argaña, Juan Carlos Guasmosi, trataron de lograr la unidad, se encontraron, se abrazaron, pero no se dio. Entonces, y fue un problema grave. Entonces nosotros, mirando el retrovisor por un momento, no podemos repetir esa parte de la historia. Y los líderes, yo estoy trabajando justamente, articulando entre ellos, se van a encontrar. No hay ninguna negativa, pero cuando se consolide todo esto, cuando las bases legitimen, y estamos en esa etapa de legitimación con los dirigentes de base, porque esto no va a reducirse solamente a un acuerdo de cúpula, y una vez que esto se dé y se consolide totalmente, y hay cosas importantes que anunciar al pueblo paraguayo y en especial al pueblo colorado,
van a encontrarse los dos líderes para anunciar como resultado de Bueno, la unidad. usted me dice que no es un pacto, no va a ser un pacto de impunidad en la operación Cicatriz. ¿Y qué pasa con los intendentes y gobernadores cuyas administraciones son una vergüenza, no solamente para el Partido Colorado, sino también para el otro partido de oposición, por los graves errores administrativos que tienen intendentes y gobernadores? Sin embargo, nadie es sancionado por el Tribunal de Conducta de sus respectivos países, pero de partidos. Pero ya que estamos hablando del Partido Colorado, ¿por qué no hay ni siquiera castigo? No hay ni siquiera un llamado de atención de parte de la cúpula, de la dirigencia del Tribunal de Conducta contra esas malas administraciones que en realidad lo que hacen es perjudicar las chances del Partido Colorado en las próximas elecciones, municipales o nacionales? Yo creo que el Tribunal de Conducta de mi partido está actuando. Hay problemas de dirigentes del Partido Colorado con la justicia, que el Tribunal de Conducta no puede intervenir porque son miembros de la Junta de Gobierno del partido. Y que son, Y son intocables. No, el estatuto dice que el Tribunal de Conducta del partido, cuando es miembro de la Junta de Gobierno, tiene que ser juzgado por la convención del partido, no por el ¿Y Tribunal por qué no de llaman a la Conducta. convención? Y yo creo que se va a dar en algún momento dado. Eso se va a dar. ¿cuándo? Pero te puedo decir de que he escuchado inclusive el informe del presidente del partido, Pedro Aliana, y él había mencionado de una cantidad importante de correligionarios, hoy excorreligionarios, que fueron expulsados del partido. Sí, pero no es solamente Por por la inconducta, expulsión, ¿no? claro, pero es simplemente remitirse a los informes de la Contraloría. El Tribunal de Conducta de los partidos, en este caso el Partido Colorado, debería tener en cuenta esos detalles, esos hechos, y ustedes que son los líderes, si quieren que esta operación Cicatriz sea efectiva, no tendría que haber, no tienen que permitir que haya dirigentes, intendentes o gobernadores, autoridades nacionales coloradas que en realidad ensucian al Partido Colorado. Nosotros con mala gestión. Estamos con ese pensamiento. Acá, repito, no hay impunidad, que los órganos del Estado paraguayo actúen, cada uno en su ámbito, que la justicia ordinaria actúe. Nosotros creemos en la institucionalidad, en el Estado de Derecho, que los representantes de la Fiscalía General actúe. Definitivamente esto no significa impunidad. La operación Cicatriz significa acudir al mecanismo que rige a los nuevos tiempos políticos, que es el diálogo, dialogar, establecer reglas claras de juego para una competencia electoral. No significa clausurar una competencia interna al interior del partido, no significa imposición de candidatura, pero sí, a través del diálogo, si se puede lograr por lo menos un consenso mayoritario en cuanto a candidaturas refiere. Donde puede haber consenso, que haya consenso, y donde no, compiten. Que haya competencia. Pero tienen que aclarar eso. Sobre reglas claras de juego. Claro, pero tienen que aclarar y decirlo permanentemente, porque si no se cree que lo que buscan es el consenso y no haya competencia. Por eso aprovecho tu programa, que ven la gente, tiene una muy buena audiencia, para aclarar, porque de repente se toma esto como una imposición para candidaturas de consenso, o que se quiere clausurar la competencia interna del partido. No es así. Es establecer reglas claras de juego, repito, valga la oportunidad, y conseguir consenso a través del diálogo entre dirigentes, y donde hay un consenso mayoritario, entonces adelante. Es difícil encontrar un consenso total, ¿no? Ahora, José Alberto Alderete, usted que está ahí en el poder y hablando con los que detentan el poder, ¿cuáles son los más grandes problemas que tienen los dos líderes entre sí para
superar todos los resquemores existentes y acelerar este operativo Cicatriz. ¿Cuáles serían? ¿Y cuáles, si usted tuviera que identificar al más difícil, cuál sería? Primero aclaro, yo no estoy en el poder. Yo No, está ahí hablo con los que detentan Sí, sí, por el eso, poder. por eso. Y tengo, realmente valoro mucho la confianza del presidente Mario Audo Benítez y del expresidente de la República, Horacio Cartes, por darme realmente esta potestad de articular entre ellos. Yo creo que hay más coincidencias que diferencias. Pero ¿cuáles son las diferencias que vos notás y que impiden que por el momento se puedan juntar? No hay diferencia. Trata de ser sincero, a ver si hoy nos enteramos. Yo hablo, mire, yo te tengo que decir. No, sincero en el sentido de que cuentes cosas que a lo mejor en otro momento no se puede contar. Voy a decirlo, ningún problema. Primero, cuando hablé con Horacio Cartes y hablé con Mario Audo Benítez, les dije, la operación Cicatriz significa poner sobre la mesa los motivos que han causado heridas. Y para eso tenemos que hablar claro, sin doble discurso, sin querer esconder bajo la alfombra los problemas que han motivado o ha producido cicatrices. Tenemos que terminar con la hipocresía política, porque en los últimos tiempos mucha hipocresía política, por lo menos yo puedo opinar con autoridad al interior de mi partido. ¿Cuál, por ejemplo, un caso de hipocresía política? Y hablar claro. No, pero ¿cuál, por ejemplo, un caso de hipocresía política, por ejemplo, cuál es? Que debe terminar. Y en el sentido de que nos abrazamos, pero sin sinceridad, buscando un objetivo, pero yo no estoy convencido de que de hablar o estar juntos en pos de ese objetivo, por ahí con la intención de en cualquier momento sacar el puñal que tengo guardado en la manga para crear o producir heridas. Eso tiene que terminar. Entonces, tenemos que poner sobre la mesa nuestras diferencias. Y ¿sabe? Me dijo Horacio Cartes, me dijo, yo te voy a decir una cosa, José Alberto. Por algo los fabricantes de vehículos han hecho que el parabrisas sea más grande que el retrovisor. Yo no quiero mirar el retrovisor. Y si miro, quiero mirar para adelante, rectificar lo que se ha hecho mal. Pero a mí me gusta mirar el parabrisas. Y lo mismo me dijo Marito. Yo no tengo ningún inconveniente. El presidente de la República, sabemos luego su carácter, tiene un corazón grande, es un hombre noble. A mí me interesa el fortalecimiento de nuestro partido. Yo quiero dedicarme a administrar el país, para eso fui electo. No voy a cometer los errores del pasado reciente de tomar partido y ser jefe de campaña en una interna de nuestro partido. Yo quiero y que termine la persecución entre colorados, que podamos nosotros trabajar en una competencia, estar en una competencia electoral sin que se utilice el aparato estatal a favor de candidatos del movimiento oficialista como en el pasado reciente, que no haya esa persecución. Y bueno, reglas claras de juego y si es posible consensuemos candidaturas tanto para la renovación de las autoridades del partido como para intendencia y juntas municipales. Juntas municipales es casi imposible porque son candidaturas plurinominal, en cambio para las candidaturas uninominal, entonces podemos llegar a consensos. ¿Y qué es lo que se tiene que superar? ¿Qué, por ejemplo, primero qué condiciones, por ejemplo, pusieron? ¿Qué es lo que quieren? El personalismo, ¿qué es ser personalista? Sí, ser personalista, el yo, el ismo, el ista, que prevalezca acá el cartismo, el actismo, que tengo que tener yo el privilegio, que el privilegio no me importa que esté por sobre el interés partido, el interés país.
tenemos que pacificar la República. Y gran parte de la pacificación de la República pasa por la tranquilidad dentro del Partido Colorado. Porque unas elecciones internas dentro de mi partido es casi como unas elecciones generales o nacionales. Esa es la verdad. E inquieta a la población. Y nosotros tenemos que crear las condiciones. Gobierno Colorado tiene la responsabilidad en nuestro país para que tanto el sector público como el sector privado pueda trabajar, más todavía en este tiempo que hay buenos augurios de crecimiento económico. Marito quiere hacer un buen gobierno y no hay ningún gobierno bueno en el mundo, exitoso, si es que no trae una holgura económica a la población. Para eso tiene que trabajar, tiene que gestionar y arrojar resultados, y para eso necesita gobernabilidad. Ahora, ¿y el Partido Colorado Unido le va a dar gobernabilidad? ¿Cómo Marito y el señor Cartes van a hacer para detener las ansias de la dirigencia colorada de ocupar otra vez cargos importantes y que se vayan los mejores en esos cargos, y no solamente el más gritón, el más burrero, el que se dice más colorado, sino que sean los colorados más inteligentes? ¿Cómo van a hacer eso? Justamente una de las coincidencias entre ambos líderes es que si va a haber consenso mayoritario, se haga sobre el candidato que tenga el mejor perfil. ¿Quién define para eso? administrar. ¿Y quién define quién tiene el mejor perfil? Y probablemente científicamente a través de una encuesta transparente, una encuesta seria, que los dos líderes van a decidir la empresa que va a hacer si no hay un consenso entre los dirigentes. Y eso va a determinar quién va a ser el candidato que va a representar al oficialismo, digamos, al movimiento oficialista, porque la decisión que en poco tiempo se va a anunciar es de que no se va a utilizar la chapa de Honor Colorado ni de Colorado Añetete en estas internas del Partido Colorado. Se va a buscar un movimiento que va a ser de la unidad y que va a ser representado por el candidato consensuado mayoritariamente. Muchos dirigentes consultados por Unicanal en los diferentes programas y en los noticieros y precandidatos incluso han dicho que no confían en las encuestas. Entonces, ¿cómo? Porque son pagadas, porque siempre responden al que paga. Bueno, siempre ¿cómo va a eso ser? se discute, ¿verdad? Pero yo creo que una empresa seria, responsable, y que los propios interesados hagan el seguimiento, el control, la fiscalización de la encuesta, eso le va a dar toda la garantía. La encuesta sería la madre de todas las batallas, entonces. No hay otra. No hay otra. No hay otra, sino hay Salvo consenso. Salvo consenso mayoritario. Salvo consenso mayoritario. Entonces, estamos en el camino de priorizar el Paraguay. Algunos me dicen, inclusive colegas tuyos dicen, bueno, ustedes buscan la unidad pensando solamente en el Partido Colorado y el país. No, por eso valga la oportunidad también de explicar que esto va más allá de la frontera del partido. Nosotros queremos la unidad por la paz del Paraguay. Nosotros queremos la unidad en el partido por el país, no por el partido mismo, porque tenemos que admitir también que una competencia al interior del partido es interesante, la democracia interna, pero nosotros queremos reglas claras de juego y que ya no se utilice el aparato estatal y abre heridas. Y no solamente el aparato estatal, muchas veces se ha utilizado con la influencia del líder de turno de un movimiento en el poder y para manipular la justicia, para manipular la fiscalía, para manipular la Contraloría en contra de nuestros propios dirigentes y correligionarios. Eso no se va a dar. Mario Audo Benítez no va a permitir eso. Él está decidido, comprometido. ¿Y cómo va a impedir eso? ¿Cómo va a impedir que la gente trate de tener influencia sobre todos esos organismos? ¿Cómo va a ser el presidente?
Pero generalmente en épocas recientes el propio presidente de la República actuaba de esa manera, siendo jefe de campaña del movimiento oficialista en una competencia interna del partido. Y bueno, está bien, pero ¿cómo que Marito no haga eso? No significa que los de dirigentes colorados de TT no traten de influir sobre la justicia. Puede haber ¿Y casos qué va a hacer? aislados, pero nosotros en primer lugar no va a ser así, porque esa es la regla de juego. Una de los puntos de la regla Ahora de le juego. van a decir los dirigentes, ¿y para qué queremos estar en política si Sí, no vamos a bueno, influir? Te van a pero decir. tenemos que adecuarnos a los nuevos tiempos, definitivamente. Esa es la operación cicatriz. Adecuarse a los nuevos tiempos. Así es. De transparencia. Sí, y que gane el mejor. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. ¿Y a quién le cueste? Y que gane el mejor, y a quien le cueste. Pero como los dos grandes dirigentes de mi partido están de acuerdo con eso y otras cosas más, esto se va, porque acá es sencillo, se baja línea, se explica, estas son las reglas de juego acordadas y adelante. Pero así parece muy de dictador. Se baja en línea. No, se baja línea en el sentido que estas son las reglas de juego. No hay ningún problema, la competencia electoral, repito, no está clausurada. Entonces, quien quiera competir, pero dentro de esas reglas de juego. Vos ideaste la palabra cicatriz para este operativo. Sí. Bueno, ¿cuánto es el plazo que tenés para que se concrete el operativo cicatriz? Y yo creo que... ¿Hay algún plazo establecido sí, ya? Sí. ¿Por qué hay plazo? Porque tenemos un cronograma Claro, electoral al interior de mi partido y a nivel nacional Sí. para las elecciones municipales Exacto. de noviembre. Sí. Entonces nosotros tenemos que ajustarnos. Nuestro grave problema es el factor tiempo hoy día. Y creo para el 15 de marzo, la segunda quincena de marzo, esto tiene que darse, porque en abril el Tribunal Electoral de mi partido, que ha establecido el cronograma electoral, ya llama a inscripción de candidaturas. Ajá, ya. Entonces sí, para mediados de marzo entonces se tiene que definir todo este operativo. Por lo menos sí, y consensuar las candidaturas, Que y puedan donde ser no hay consensuadas. consenso, reglas claras de juego. ¿Qué pasa si el 15 de marzo no hay acuerdo? Competencia. Directamente, y se termina el operativo Pero cicatriz. yo te puedo decir que va a haber acuerdo. ¿Cuándo se reúnen Carte y Marito? Cuando cosas importantes, producto de la unidad de mi partido, se va a anunciar. ¿Qué, por ejemplo? Por ejemplo, candidatura de consenso para la Junta de Gobierno. Por ejemplo, candidaturas de consenso para intendentes de ciudades importantes de nuestro ¿Podría país. seguir Aliana al frente del partido? ¿Podría haber consenso sobre No su hablamos figura o no? todavía de eso. Y bueno, 15 de marzo, te quedan 20 días. Nosotros necesitamos seguir la agenda. ¿Cuál es la agenda? La vez pasada estuvieron los presidentes seccionales que no solamente estaban preocupados, sino se ocupan hoy de llevar adelante la unidad. El sábado, la reunión en Coronel Oviedo de intendentes colorados de todo el país para, en la misma línea, apoyar esto. Se legitima esta operación cicatriz que busca la unidad del partido a través de los dirigentes de base. Los líderes están de acuerdo, queremos conversar inclusive con otros líderes, pero hay que acelerar movimientos menores dentro de mi partido, minoritario, y luego ya ver los candidatos de consenso, si se da el consenso mayoritario en una persona, teniendo en cuenta el perfil, adelante. Si no se llega a un acuerdo a través de la encuesta, se acepta esa regla de juego, quien sale mejor puntuado, adelante. Si no se acepta, competencia. Bueno, vamos a ver si se cumplen todos sus plazos. Justito, llegamos 22:30. Te agradezco, José Alberto Alderete, que haya venido, que no sea la última. Es difícil dar contigo, pero no desaparezcas tanto tiempo. No, solamente que te dije, creo que en una oportunidad, hay momentos en la vida de un político que es importante no despegar los labios. Muchas gracias por venir. Hasta la próxima. A la vuelta de la pausa, el tema Itaipú, quédese y escuchen lo que dicen Christine Foltz y Cecilia Llamosa sobre este tema. Ya volvemos.
Vení a Bristol y aprovechá el LG Week, porque tenés hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca LG. Super oferta de la promo. Parlante LG FH2 50 watts con ruedas y Bluetooth. Precio normal 18 cuotas de 147.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 79.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Entramos en el último bloque del péndulo y ya saludamos a Christine Foltz. ¿Qué tal, Christine? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias por volver al péndulo. ¿Qué tal, Cecilia Llamosa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Bien, en menos de un mes, también me encanta eso, porque tenemos muchos temas que hablar. El tema de Itaipú es una cuestión nacional y por eso está siempre en la agenda del péndulo. Bueno. ¿Dónde empezamos? Sí, ¿por dónde empezamos? ¿De qué vamos a hablar? Hay un proyecto energético 2040. Es un proyecto ambicioso y les digo por qué para mí es ambicioso. Desde hace 50 años, o van a ser 50 años, 47 años, sabíamos que se construía Itaipú. Habíamos firmado el acuerdo. Muchos sabían y comprendían que era la llave para el desarrollo de este país, para convertir a este país en una potencia mundial. Han pasado 47 años y seguimos en el mismo lugar, con muy pocos logros, muchas deficiencias, muchos errores productos de las circunstancias, del momento de la época de la dictadura, después la corrupción, pero creo que este es el momento de decirle basta. Y por eso es un momento importante hablar del 2040. No repetir los errores, no olvidar los errores. Por eso, ¿cómo hacemos? ¿Por dónde comenzamos? ¿Comenzamos por atrás para ir adelante o comenzamos por adelante sin olvidar lo que pasó atrás? Tenemos que hacer los dos. Y por eso es una tarea complicada, pero una tarea que vale la pena. Al mismo tiempo, tenemos que ver, así estudiar el pasado, pero estudiar el pasado con una pregunta clara. Y la pregunta clara es que Paraguay tiene que desarrollar y entender sus intereses. Sí. No solamente sus intereses en Itaipú, sus intereses. Y la pregunta que hay que hacer es estudiar bien no solamente así los fracasos, etcétera, sino ¿Qué aprendemos de los intereses en Paraguay? Porque lo que hay que hacer en 2023 y con vistas a 2040 es pensar qué son los intereses que van a dirigir nuestro país, su país, pensando como paraguayo, paraguaya. Sí. ¿Qué es el interés que queremos como el centro de nuestro enfoque? Y así mirar adelante también. Ahora, Cecilia, ¿es posible tener ese punto de interés? Es decir, saber cuál es la política que tenemos que desarrollar para conocer nuestros intereses e ir tras esos intereses. En eso estamos ahora, Carlos. Es posible y es necesario, es imperativo que lo hagamos y lo estamos haciendo ahora mismo. Y ahí lo que te quiero comentar es que estuvimos hoy, vamos a estar mañana también, con este evento que se llama el Foro Energético Paraguay 2040, que es lo que habías mencionado. Y el motivo por el cual lo llamamos Paraguay 2040 justamente es para pensar para adelante. Pero para pensar para adelante mirando hacia atrás. Mirando, por ejemplo, cuáles eran los intereses en aquel momento y, como bien dijiste, cuáles fueron los factores coyunturales que nos llevaron a cerrar un tratado en aquellas condiciones y cuáles son los intereses hoy. Pero también los intereses de Brasil, porque somos dos en este juego, ¿verdad? Entonces es importante ser realistas con los intereses nacionales, pero también es importante saber qué es el interés nacional, ¿verdad? El interés nacional no es algo que está escrito en la Constitución ni que está escrito así en el cielo, en una tabla de los mandamientos. El interés nacional se construye hablando entre ¿Cuál es el bien común que tenemos que perseguir? Exactamente. ¿Cuál es? Y el bien común es, vamos a definirlo entre todos. El bien común es, por ejemplo, bueno, tenemos prioridades. Tenemos prioridad de educación,
prioridad infraestructura, prioridad utilizar el dinero para innovación tecnológica. Todas son prioridades igualmente válidas, ¿verdad? Nadie tiene la posibilidad de decir, no, esto es mejor, o esto es peor, o esto es más importante o no, No, o menos porque importante. en realidad la falta de acción en los últimos 50 años con Itaipú nos llevan a esta situación de que todo es prioridad. Así es, pero lo que a mí me gustaría, Carlos, es recalcar, yo no sé si yo le pondría ese cascabel a Itaipú, ¿verdad? Porque acá tenemos que ser sinceros, Itaipú es un recurso que tenemos en Paraguay, Sí. pero no es el principio ni el fin, el alfa y el omega de los problemas que tenemos. Acá tenemos problemas que son totalmente paralelos a la existencia de Itaipú, pero que tenemos que solucionar para poder sacar el mejor provecho de Itaipú y es lo que queremos plantear ahora, ¿verdad? Básicamente. Ujú. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que deberíamos plantearnos y superar? Bueno, un problema grave sería entrar en una negociación sin haber pensado bien los intereses. Falta de preparación y planificación. Algo también que veo es la necesidad de invertir en educación. Yo sé que eso es algo que dice mucho acá, pero desde el colegio para los más chicos hasta la universidad hay necesidades allá. Y un cambio que yo pienso que es urgente acá es entender lo que estamos haciendo en la universidad, que es por qué estamos investigando el tema de Itaipú, por qué estamos hablando de desarrollo, por qué estamos hablando de economía, por qué hacemos investigaciones. Hacemos las investigaciones porque por medio de las investigaciones entendemos los problemas. Y es muy fácil sentarnos así, tomar café rico y así quejarnos. Es más difícil, pero muchísimo más útil, así rescatar datos, analizar bien, hablar con la gente, entender las necesidades de la gente, entender su situación, también entender lo que ellos quieren ver, sus ideas, sus emprendimientos. Hay emprendimientos en todo el país que son fascinantes. Ahí creo que vamos a entender mejor los problemas. El ministro de Hacienda la semana pasada estuvo acá y él ya dijo cómo quería negociar si de él dependiera. Bueno, y dijo concretamente que si de él dependiera, trataría con los 2.000 millones de dólares que se van a obtener cuando se adecuen todas las tarifas en el 2023, hacer una caja de inversiones con esos 1.000 millones de dólares anuales durante los próximos 10 años, de tal manera a desarrollar el país en cuestiones de educación, salud y seguridad e infraestructura, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Esos serían intereses, sería una buena salida. Bueno, por eso hay que investigar, porque hay ejemplos de lo que estaba sugerido allá que nos muestra dónde va a haber problemas posibles. Unos ejemplos muy interesantes sobre una caja de inversión o desarrollo es el modelo del país Botswana, que también es un país mediterráneo. Era principalmente ganadero cuando obtuvo su independencia en los años 60. Tiene un recurso natural muy importante, diamantes. ¿Qué hicieron? Y en 62 tenían un PIB per cápita de $70. Era un país pobre. Hoy en día es un país de medio ingreso al rango como Chile. ¿Cómo creció? Algo que hicieron así con un fondo de inversión y desarrollo era poner toda la renta en una caja, pero no tocar la caja, solamente operar con el interés. Y el interés del principal, ellos podían invertir en proyectos de desarrollo y cambiaron su país con eso. Entonces, Es una alternativa. para eso digo que hay que investigar, porque simplemente decir, bueno, vamos a poner y vamos a invertir en 3 cosas que son sumamente importantes. Tenemos que también aprender de los mejores modelos allá. Nosotros tenemos un plan desarrollado en el grupo de investigación, en el GICE, donde estoy en la UNA, que también está replicado en la política nacional, la política energética nacional.
Y lo que proponemos es básicamente, como bien estaban comentando, una entidad financiera que por un lado tome ese dinero, ¿verdad? Y la haga trabajar en términos, por ejemplo, otorgando créditos a inversores que estén dispuestos a trabajar en construcciones, qué sé yo, como una banca multilateral que hoy en día da créditos para ciertas obras, y que esa renta financiera, como bien dice Cristín, que esa renta financiera esté congelada netamente para inversiones en educación y en salud, ¿verdad? O sea, esa es la propuesta que está bien estudiada, que está Ahora, también anclada en la política Y no se energética. podría, por ejemplo, a partir de ahora, desarrollar rápidamente con bonos la creación de infraestructura para tener la posibilidad de que la energía que no usemos podamos venderla a mejor precio de lo que actualmente estamos haciéndolo con Brasil. A sabiendas, y aquí ahí entra la complicación, a sabiendas de que probablemente Brasil sea el único comprador que podamos tener. Entonces, Brasil, a sabiendas de eso, va a jugar a su favor, obviamente, ¿verdad? Pero ¿no sería mejor y más rentable esa posibilidad? ¿Se analiza también esa posibilidad o no dentro del grupo? Hoy en día, Carlos, la ANDE está haciendo precisamente eso. La ANDE, como habrás escuchado, ya creo múltiples veces, tiene una necesidad de inversión de cerca de 7.000 millones de dólares, Sí, ¿verdad? En los últimos 5 o 6 meses se han asegurado diferentes créditos y se han asegurado también a través de otros instrumentos, según mis últimas observaciones, fondos hasta por 800 millones de dólares, si mal no recuerdo. O sea, es un proceso que, digamos que la ANDE no la tiene tampoco tan fácil, ¿verdad? Y eso tenemos que ser muy sinceros, porque hay ciertas reglas aquí dentro del país para la administración pública que impide esa agilidad que nos gustaría ver. Cambiemos las leyes, hagamos más ágiles entonces. Exactamente. Todos los mecanismos para contratación, compra, etcétera. Darle más herramientas para que se consigan esos fondos, porque esa es la prioridad, como bien decís, ¿verdad? Entonces lo primero ya se está haciendo y está estudiado y es lo que tenemos que hacer y lo que se está haciendo. Precisamos acelerar ese proceso, ¿verdad? Y a su vez, por supuesto, seguir explorando lo que vos decís. Bueno, una vez que tengamos infraestructura, ¿cuáles son los mercados que efectivamente existen y que están interesados? Claro, pues tenemos que acelerar, porque la infraestructura no la tenemos. Exacto. Y es un error que hoy nos cuesta sangre, ¿verdad? Y falta de desarrollo. Si esto hubiésemos hecho ahora ya va a ser llorar sobre la leche derramada, pero de todas formas produce gran tristeza saber que teníamos la posibilidad y no la hicimos, por ambiciones personales de algunos grupos, ¿verdad? Pero tenemos que superar eso. ¿Cómo hacemos para negociar lo mejor para Paraguay? Bueno, aquí hay estrategias que Paraguay puede así aprovechar y lanzar. Y hay unos temas básicos. Primero, hay que distinguir entre lo que es una posición y un interés. Sí. Una malísima estrategia de negociación es pensar solamente en las posiciones y así pelear entre posiciones. Hay que estudiar bien los intereses de Paraguay y los intereses de Brasil, porque encontrando soluciones que van con las prioridades más altas de los dos países pueden ganar. Este es muy importante para Paraguay porque está negociando en una situación asimétrica. No puede venir así para pelear. Hay que buscar soluciones creativas. Entonces, sí, Brasil usa ahora la mayoría de la electricidad de Itaipú. Su interés clásico en Itaipú es la electricidad para sus centros de industria, para su centro de industrialización. Y es una realidad. De eso Paraguay puede aprender y ver, nuestra energía debe ser usada para industrialización, pero no cualquier industrialización, una industrialización que toma en cuenta el futuro, y el futuro de industrialización son industrias verdes. Y Brasil también tiene intereses en eso, en desarrollar eso. Entonces, lo que Paraguay puede y debe hacer es buscar ideas para industrialización que son beneficiosos para Brasil, para sus intereses y para los intereses de Paraguay. Generar empleo de calidad, así hacer industrias sostenibles, sustentables. Eso es viable y para eso hay inversores interesados
en negocios y en industrias así, que Paraguay puede atraer del norte. Yo sé que hay inversores, especialmente en la Unión Europea. Yo sé que yo debo decir algo de Estados Unidos porque soy de allá, pero ahora voy a hablar de Europa. En Europa están buscando dónde invertir así y dónde estructurar financiamiento para industrias verdes. No porque son lindos y así suaves y nice, sino porque saben que allí va a haber así. Ahí está el negocio. Exacto, Va a ahí estar está el allí, negocio. claro, ahí está el negocio. Ahora, tenemos que aprender todos en esta charla. Usted habló de las diferencias entre posiciones e intereses. Sí. Explíquele a la teleaudiencia como si fuese naranja y manzana. ¿Qué es posición? ¿Qué es interés? El ejemplo que yo di más temprano hoy era el ejemplo de dengue. Una posición sobre dengue sería lo que yo quiero hacer o si a mí me gusta, no mi vecino, etc. Un interés es entender que es de mi interés y del interés de mi vecino, aunque a mí no me gusta, somos de clubes diferentes, esa es una posición, pero nuestro interés fundamental es acabar con el dengue. Entonces yo tengo que limpiar mi jardín, mi vecino tiene que limpiar su jardín y es lo más profundo. Ahora, cuando tenemos una diferencia asimétrica muy grande con el vecino, Sí. y le tenemos a un luchador de sumo, que es el campeón mundial de sumo, y me tienen a mí como paraguayo para negociar, ¿cómo hacemos para que los intereses prevalezcan y no las posiciones? Creatividad. Eso, creatividad y entender los intereses de Brasil. Porque yo creo que lo que Brasil quiere fundamentalmente es su desarrollo. Eso también puede ser en el interés de Paraguay. Eso no está mal. No, no está mal. No está mal para nada. Hay que buscar cómo unir los intereses. Y por eso hay que estudiar Brasil. Hay que tener expertos acá en Paraguay que conocen muy bien a Brasil, ahí en la universidad. ¿Tenemos? Claro que tenemos. Sí. Tenemos bastante tenemos. Sí. En varias disciplinas. Y están apoyando, están ayudando. Estamos trabajando en eso, el diálogo está más abierto que nunca, ¿verdad? Y es interesante ver cómo la gente se suma a este entendimiento, porque es una nueva narrativa, Carlos, hablar de intereses. Generalmente nosotros hablamos quién es más lindo, quién es más feo, quién tiene más plata, quién no. Ahora estamos hablando de intereses, ¿verdad? Y ahí quiero hacer una acotación importante. Brasil es un país gigante. Sí. Brasil tiene intereses país, pero también tenemos nosotros intereses a nivel regional. ¿Cuál es el interés del Estado de Paraná, por ejemplo? Paraná es más grande que Paraguay. Paraná lleva el equivalente a lo que contrata Paraguay. ¿Cuál es el interés de Paraná? Paraná también le gustaría tener royalties para inversión en infraestructura, que lo está usando. Se están construyendo hospitales, puentes. Entonces, ciertamente Brasil tiene un interés general con respecto a la seguridad de abastecimiento y con respecto a la eficiencia de los costos, pero tenemos que jugar, tenemos que entender los intereses de todos los pequeños jugadores y los grandes jugadores dentro de Brasil para encontrar aliados y para encontrar, siguiendo otra analogía, dónde poner la palanca. Porque si vos te enfrentás a un peso pesado, pues no le puedes empujar, No. pero si tenés una palanca, encontrás un punto, Sí. ¿verdad? Podés empujar así. Buscar su punto débil o su punto ciego. O hacer jiu-jitsu, hablando de Brasil, ¿no? Sí, exacto. Entonces, la propuesta que tenemos desde la academia, la propuesta que tenemos y que estamos hablando, pero que no solamente la academia queremos abrir a la comunidad y la ciudadanía, es pensar en términos de intereses, y el ejemplo del dengue es súper acertado porque es más patente imposible, pero también pensar en los intereses de los diferentes jugadores que hay en Brasil y cómo nosotros podemos usar eso para nuestro favor. apalancar. Claro, a nuestro favor. Exactamente. Es cierto, ciertamente es así. Y bueno, esperemos que se entienda eso y que se trabaje conforme a eso. No vamos tampoco a contarle a los brasileños la estrategia, porque yo sé que en Itamaraty estarán viendo probablemente el péndulo y mañana se van a enterar de toda nuestra estrategia. Y no, tampoco es para eso, ¿no? Estaría complicado. Estaría complicado. Pero sí son ideas muy importantes y bueno, creo que ese es el camino, ¿no? El camino es no ver una torta limitada. El camino es ampliar la torta. Y Paraguay puede hacerlo. Hay investigadores
brillantes acá, hay los jóvenes paraguayos que están en otros países, en mi país, estudiando, investigando, teniendo ideas que sería de interés no solamente para Paraguay, sino para inversores brasileños o inversores de otras partes del mundo. Hay que cambiar la torta, hay que ampliarlo. Y eso de pensar en intereses amplia la torta, porque Paraguay puede buscar como los intereses de regiones diferentes en Brasil, sectores industriales diferentes en Brasil. Sí, así es la ruta. Esa es la ruta, bueno, pero es importante que eso lo entienda. ¿Cuáles son otras alternativas que se barajan? Es muy importante que las universidades se involucren en el tema. Este es un país en el que lastimosamente en los últimos 30 años las universidades no han participado en la construcción social, en el desarrollo de la democracia en este país, y eso se nota, eso se siente. Es muy bueno que hoy, de nuevo, la universidad se involucre, porque para mí es fundamental, las universidades deben estar presentes en todos los grandes temas nacionales, deben opinar de todos los grandes temas nacionales. Sí. Y tienen que poner sus recursos a los temas nacionales. La universidad hace investigación. Sí. Y esa investigación debe ser direccionada a preguntas actuales de la sociedad. Y no solamente de parte de los ingenieros, sino también de las ciencias sociales, también de arte, también de biología. Todo debe ser así. Las universidades tienen que tomar una parte, no solamente ahí en las universidades, sino en el público. Ahora, ¿y de qué manera la sociedad en general, los diferentes sectores de la sociedad paraguaya, pueden participar de esto? Es decir, no digo que traigan precisamente la solución, pero que sientan que participan de la discusión. ¿Cómo se puede hacer? Nosotros estamos proponiendo justamente de una alianza de la academia con la sociedad civil y con el apoyo de la ITPU Nacional, una plataforma digital, Carlos, que posibilita canalizar las diferentes propuestas, las diferentes ideas, las inquietudes, las quejas que pueda tener la gente de una manera estructurada. Nosotros muniéndonos, utilizando los conocimientos científicos que vamos acumulando, así como personalmente en el grupo de investigación en el que yo estoy, ya tiene una trayectoria de más de 10 años generando conocimiento sobre este tema. Entonces lo que hacemos es tratar de primero traer ese conocimiento al llano, a que cualquiera pueda comprender, y conforme a ese conocimiento masticable, que uno pueda ingresar y proponer algo. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día, Carlos. Y también para rescatar un poco qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que puede hacer cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier persona que no es técnica. No hace falta que entienda los principios financieros ni económicos ni de la física atrás de Itaipú, ¿verdad? Para eso hay unas cuantas personas que están para eso. Lo que tenemos que hablar nosotros es de cómo queremos que la revisión del anexo C ¿qué es la tarifa? impacte, Hay que aclarar a la gente que lo que se va a discutir es, lo que se va a negociar es la tarifa. Y la distribución también de la electricidad, cómo está contratado, Sí, etcétera, sí, claro. porque eso también es parte del Claro. anexo C. Claro, el Sí. anexo C, o sea, sí podemos decir la tarifa como la estrella Sí. de la discusión, pero estamos hablando de algo mucho más profundo, porque estamos hablando de los principios sobre los cuales se calcula la tarifa. Sí. Que eso hoy en día, como bien sabemos, es sin fines de lucro, Sí. ¿verdad? Hoy en día no hay ganancias ni renta, pero existen señales interesantes desde el otro lado del río, desde este lado también, que apuntan a una posibilidad de cambiar ese paradigma y ampliar la torta, como dice Cristín. No centrarnos en la torta de los costos nomás, no. Vamos a tratar de hacer lo más eficiente posible esa central. Por ejemplo, hay voces que dicen, y por qué no tratar de generar beneficios conjuntos a los dos países. Claro. Ese tipo de cosas están también en juego y digamos que eso es, la tarifa es la punta del iceberg. ¿Verdad? Esos principios regulatorios son los que están en discusión. Y lo que digo nomás es, no hace falta que todos entendamos eso, que entendamos que el efecto que puede tener eso depende de lo que nosotros también prioricemos. Es lo Ahora, importante. todos esos insumos se llevan al equipo negociador. Esos insumos están a disposición total del equipo negociador. El output, por ejemplo, o sea, el resultado de este Sí. foro que estamos teniendo, este segundo ciclo, y que es el tema de geopolítica. ¿Qué hacemos, Carlos, con eso? Recogemos las opiniones del público, tanto Sí. a partir de la plataforma virtual como la presencial, y estamos generando una agenda estratégica
no acerca de lo que nosotros pensamos que hay que hacer, sino a partir de lo que la gente responde, y eso ponemos a disposición de los tomadores de decisiones. Y nosotros, yo personalmente como miembro de la comisión asesora de Cancillería, también nos encargamos de hacer llegar a las instancias donde tenemos cierta participación, ¿verdad? Entonces, la idea es justamente juntar esa información y con la legitimidad de la opinión de las personas acercar como un insumo válido. ¿Hay una web, una página donde uno pueda ingresar y participar? Sí, la página es opinapi, o sea, opinap.com. Entonces, cualquiera puede entrar ahí, del celular, de cualquier plataforma, ingresar, aprender algo si quiere ahondar en algún tema, pero principalmente puede entrar donde dice ahí participar, le da clic y puede hacer un ejercicio que está muy divertido, tengo que decirlo, donde uno se pone en el lugar del negociador, que fue justamente lo que mencionaste. Y si yo te digo, Carlos, si vos tuviese acá la pluma, Sí. ¿cuál es el orden que le daría a estos intereses? Planteamos ciertos intereses, uno elige y ahí le sale una matriz, o sea, un Esta cuadradito. es la página, ¿verdad? ¿no? Ahí está la página. Entonces uno entra al ciclo 2 y puede participar y hacer ese ejercicio, que es muy importante para entender también que la decisión no es tan sencilla. Priorizar intereses, ni una sola persona puede hacerlo, ¿verdad? No. Y probablemente no nos pongamos de acuerdo en Exacto. cuál es el orden de los intereses que tenemos que enfocar, ¿verdad? Probablemente existan 7 millones de intereses diferentes. Totalmente. O más, porque O a veces más. tenemos más que uno. Sí. Pero, Así pero, es. pero hablando de intereses, uno puede encontrar soluciones que van con más que un interés. Porque hay interés en educación, hay interés en infraestructura, hay interés en empleo de calidad. Yo creo, después de mis investigaciones y nuestras investigaciones en Duke sobre el tema del interés de Paraguay, que fundamentalmente es desarrollarse por Totalmente, medio. totalmente. Y desarrollarse quiere decir infraestructura, educación. Sí, es una manera de decir todos los intereses. Y ahora hay que buscar soluciones que van con más que un interés. Algo también que sería muy importante para Paraguay en esta negociación es aprovechar para mejorar la calidad de las instituciones en el país. Totalmente de Eso también es una oportunidad muy interesante. Construir institucionalidad. Sí, exactamente. Construir gente que sabe cómo negociar. Perfecto, me encanta. Bueno, señoras, muchísimas gracias por Gracias. venir. Gracias, Cristín. Gracias, Cecilia. Gracias a vos, Carlos, por la invitación. Es un tema sumamente importante. Ya tienen ustedes dónde participar. Si quieren, de sus casas, a través de sus celulares o de sus computadoras, pueden ingresar a esa página que estuvimos mostrando. Participe, porque Itaipú es de todos los paraguayos. Y merecemos desarrollarnos con este tipo de emprendimientos. Hasta el próximo miércoles.